Saludos, mis queridos estudiantes. Sean todos bienvenidos al maravilloso mundo del conocimiento. De nuevo con ustedes, soy su maestro de Ciencias de la Naturaleza, Leonel Escoto. Espero estén dispuestos a seguir aprendiendo y seguir aplicando los conocimientos aprendidos. Pero antes, es importante que continúes utilizando el cubrebocas, lavándote las manos constantemente y el debido distanciamiento físico. Antes de empezar, es importante que retroalimentemos los procesos de clases que vimos en la unidad anterior. ¿Qué estuvimos aprendiendo en la clase anterior? En la clase anterior estuvimos hablando sobre los ciclos de la materia y la producción de energía en los organismos existentes. Vimos que tenemos consumidores, productores y descomponedores. También conocimos los ciclos biogeoquímicos de la materia. En estos conocimos el ciclo biogeoquímico del azufre, del agua, del carbono, entre otros. En el día de hoy vamos a ver el interesante tema de los tipos de ecosistemas. Acompáñenme. Ecosistemas. Los datos e informaciones del ecosistema son tan amplios que nos permiten organizarlos de acuerdo a si ha intervenido el hombre o no, además de la zona en la cual se encuentra, que podría ser un bosque, un desierto, una zona acuática de agua salada o agua dulce. Los científicos han organizado estas y en el día de hoy te traemos un grupo de las más importantes. Si miramos la capa vegetal, veremos que dentro de esta viven un sinnúmero de especies. Todos estos conjuntos de especies vegetales y animales conforman lo que es la biosfera o la Tierra. Una vez finalizada la unidad, será capaz de reconocer la importancia y la estructura de un ecosistema, además de las actividades ecológicas que en este se envuelven. ¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema es un conjunto de organismos y seres vivos llamados biocenosis y el medio físico llamado biótopo. Acompáñame a ver la siguiente imagen. En la imagen en pantalla vemos un ecosistema, el cual se compone de la biocenosis más los factores biótopos. La biocenosis es el conjunto de organismos vivos que viven en un área determinada, es decir, las plantas, animales, bacterias, hongos, entre otros. El biótopo es el lugar, territorio o ambiente físico donde los seres vivos se relacionan. Es el ambiente de vida, cuyas condiciones ambientales en realidad son las adecuadas para que estos espacios se desarrollen, es decir, las rocas, la tierra, los ríos, el clima, entre otros. Una vez conocida la estructura del ecosistema, ahora es importante que veamos los diferentes tipos de clasificación. El primer tipo depende de si ha intervenido el hombre o no, y el segundo dependiendo de la zona geográfica en la que se encuentren. Veamos. Tipos de ecosistemas. En la parte superior del gráfico vemos el tipo de ecosistema según la intervención del hombre. Estos se dividen en ecosistemas naturales y ecosistemas artificiales. Luego, en la parte más abajo vemos el tipo según el hábitat. Se dividen en tres, en ecosistemas terrestres, ecosistemas acuáticos y ecosistemas mixtos. Los ecosistemas terrestres se dividen a su vez en desérticos, páramos, sabanas, bosque. Los ecosistemas acuáticos en ecosistemas de agua dulce o ecosistemas marinos y de agua salada. Ahora es tiempo de seguir desarrollando el contenido. Vamos a desglosar qué es un ecosistema natural. Un ecosistema natural es aquel que se desarrolla en la naturaleza de una forma espontánea o simplemente natural con el paso del tiempo, sin la intervención en ningún momento de un ser humano.
Son comunidades naturales, ambientes físicos y conjuntos de seres vivos que tienen características particulares de clima, condiciones atmosféricas y suelo en un ambiente o zona determinada. En realidad, son superficies terrestres vírgenes perfectas para practicar estudios científicos, dado que los humanos no han alterado ni una sola piedra. En pantalla te presentaré una imagen de un ecosistema natural. Vemos en pantalla las Islas Galápagos, las cuales tienen ecosistemas ricos en especies nativas, vegetales y animales. La ubicación de las Islas Galápagos se encuentra en la zona ecuatorial del planeta Tierra, en el Océano Pacífico, próximo al país Ecuador. Una vez conocido lo que es un ecosistema natural, ahora definamos un ecosistema artificial. ¿Qué es un ecosistema artificial? Un ecosistema artificial es un ambiente donde intervienen los humanos. La mayoría de las condiciones del tipo de suelo, lluvia e incluso organismos vivos, sean plantas, animales, pueden ser controlados por la mano del hombre o ha intervenido éste de alguna forma. La mayoría de condicionantes naturales y nutrientes es controlado por la intervención del trabajo humano, el tipo de agua que se aporta, riego, el tipo de suelo, los organismos vivos o la alimentación, es decir, los fertilizantes, e incluso, en la mayoría de los casos, se controla su crecimiento o reproducción. Por ejemplo, un caso de ecosistema artificial son los huertos de hortalizas, los sembradíos de diferentes plantas y especies. Veamos en pantalla una imagen correspondiente a un huerto de hortalizas. Es un ecosistema artificial porque fue el hombre quien llevó estas plantas a ese lugar. Una vez conocido lo que es un ecosistema natural y uno artificial y haber visto la principal diferencia que es la intervención de la mano del hombre, vamos a seguir adentrándonos a las especificaciones que caracterizan a cada uno. Acompáñenme. En pantalla vemos un cuadro con las diferencias de los ecosistemas naturales y los ecosistemas artificiales. De los ecosistemas naturales podemos decir que se componen de muchas especies de plantas y animales. La diversidad genética es muy alta. La luz solar es la fuente de energía para todas las plantas y están todos los ciclos biológicos. Las cadenas alimentarias son largas y complejas. La sucesión ecológica se lleva a cabo a través del tiempo. El ciclo de nutrientes o alimentos son naturales y por último es un hábitat totalmente sostenible. A diferencia del ecosistema artificial, que la diversidad de especies es baja, la diversidad genética es muy baja, la luz solar es la fuente de energía final para las plantas, los fertilizantes artificiales y otros nutrientes son suministrados externamente al suelo o directamente al organismo vivo. Las cadenas alimentarias son simples y a menudo incompletas. No hay sucesión ecológica. El ciclo de nutrientes, alimentos, son artificiales. Y por último, la mayoría de hábitats son totalmente sostenibles, es decir, por combustibles fósiles, contaminantes o no renovables. Chicos, es tiempo de que continuemos desarrollando el contenido. Ahora hablemos de los ecosistemas según el hábitat en el cual se encuentren. ¿Qué es el ecosistema terrestre? La mayoría de los seres vivos alrededor del planeta, sea fauna o vegetación, están adaptados para un hábitat donde predomine el terreno o suelo. Estas zonas se denominan ecosistemas terrestres, donde la actividad de los seres vivos se desarrolló sobre la superficie de la Tierra llamada biosfera. Ahora es tiempo de que sepamos cuáles son los tipos de ecosistemas terrestres.
Acompáñame a ver el siguiente video. Presta atención y escribe lo más importante. Los seres humanos utilizamos el estudio de los ecosistemas para describir cualquier rincón del planeta y así conseguir comprender mejor la naturaleza. El término ecosistema fue establecido por Roy Clapham en el año 1930 para clasificar las relaciones que existen entre las comunidades de seres vivos y el medio físico que los rodea. ¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema es un lugar de la naturaleza formado por un espacio determinado y los seres que lo habitan. El espacio determinado es el medio formado por componentes abióticos, como la energía, el calor, la luz, el aire, la disponibilidad de agua y de minerales en los suelos. Los seres que habitan un ecosistema son todos aquellos seres con vida, como microorganismos, hongos, vegetales, peces, aves o cualquier animal. Podemos clasificar los ecosistemas entre naturales y artificiales. A continuación te explicamos cada uno en detalle y qué subclasificaciones tienen. 1. Ecosistemas terrestres. Los ecosistemas terrestres son aquellos en los que los seres vivos habitan en el suelo, cerca de este y en el subsuelo. Ocupan el 30% del territorio de la Tierra y se dividen en los siguientes tipos. Desiertos, que ocupan un 30% de los ecosistemas terrestres. Sabanas y pastizales tropicales, como estepas, praderas y herbazales, que ocupan un 20%. Selvas, con un 23%. Bosques templados y tundras, con un 17%. Si quieres saber qué es la tundra y qué tipos existen, aquí arriba y en la cajita de información te dejamos un vídeo en el que te lo explicamos todo. Y por último, entre los ecosistemas terrestres también están las zonas de cultivo que ocupan el 10% restante. 2. Ecosistemas acuáticos. Los ecosistemas acuáticos se caracterizan por la presencia de agua como componente físico principal. Este agua puede ser dulce o salada, por lo que encontramos dos tipos de ecosistemas acuáticos. Los ecosistemas marinos son todos aquellos ecosistemas de agua salada, como los océanos, mares, arrecifes, aguas someras litorales, estuarios y lagunas costeras de agua salada. Los ecosistemas dulceacuícolas son todos aquellos que, como su nombre indica, son de agua dulce. En este subtipo de ecosistemas encontramos lagos, estanques, ríos, arroyos y manantiales. 3. Ecosistemas mixtos. Los distintos ecosistemas se localizan en terrenos determinados del planeta, por lo que es muy común que, a veces, se den intersecciones entre diferentes tipos de terrenos, siendo estas zonas intermedias los llamados ecosistemas mixtos. Pueden estar formados por terrenos de agua y tierra o bien de tierra y aire. Los principales tipos de ecosistemas mixtos que existen en la naturaleza son los siguientes: humedales, manglares, marismas y costas. 4. Ecosistemas artificiales. Los ecosistemas artificiales, también conocidos como antrópicos o humanizados, son ecosistemas no naturales. Esto significa que incluyen todos los terrenos que han sido cambiados por la acción del ser humano. Los principales tipos de ecosistemas artificiales son los siguientes: ecosistemas urbanos, ecosistemas agrícolas o agropecuarios y ecosistemas de presa o embalse. Organismos de un ecosistema. En un ecosistema hay una gran variedad de organismos o seres vivos con muchas funciones distintas. Estos establecen relaciones entre ellos a distintos niveles, ya sea entre seres de la misma especie o entre distintas especies. Por esta razón, los individuos que viven en los ecosistemas que hemos mencionado se pueden clasificar en estas tres categorías. Productores son aquellos organismos capaces de generar su propio alimento a partir de sustancias inorgánicas y con la ayuda de la luz solar, es decir, son organismos autótrofos. Son la base de la cadena alimentaria y dos buenos ejemplos son las plantas y las algas. Consumidores son los organismos heterótrofos, es decir, aquellos que se alimentan de otros seres porque no tienen la capacidad de fabricar su propio alimento, por ejemplo las vacas, las ranas, las hienas o los seres humanos. Descomponedores. Se trata de organismos que se alimentan de materia orgánica en descomposición proveniente
simiente de otros seres vivos, como hojas secas, cadáveres de animales, troncos de árboles muertos o excrementos. Como ejemplo de organismos descomponedores que están en todo tipo de ecosistemas tenemos los hongos y las bacterias. Chicos, una vez visto las diferencias entre los ecosistemas terrestres y los acuáticos y su consecuente división en los primeros y la división de los terrestres en páramo, sabana, bosque, desierto y los ecosistemas acuáticos en agua dulce y agua salada, es tiempo de hacer el siguiente ejercicio. Tenemos en pantalla un cuadro con ejemplos de ecosistemas en República Dominicana y a la derecha el tipo de ecosistema en el cual se puede ubicar. Recuerda que tienes varios tipos de ecosistemas. El primero, el río Sama en República Dominicana, pertenece al tipo de ecosistema de agua dulce. Ahora veamos las dunas de Baní. Pertenecen al tipo de ecosistema desierto. Continuamos con el caso de los humedales de Nigua. Este corresponde a un tipo de ecosistema mixto, ya que se encuentra en una playa, es decir, en un ecosistema marino de agua salada y en una sabana. Continuamos con la Toma de San Cristóbal, la cual es un tipo de ecosistema de agua dulce. Veamos ahora el lago Enriquillo. Es del tipo de ecosistema de agua salada. Es el turno del Parque Los Tres Ojos. Es del tipo de ecosistema de agua dulce. Continuamos con la playa Tortuguero. Es del tipo de ecosistema de agua salada. Y por último, la laguna de Cabral, que es del tipo de ecosistema de agua dulce. Muy bien, chicos, espero que hayan respondido correctamente. Asimismo, los invito a seguir apreciando y valorando los recursos ecológicos de nuestro país. Ahora es tiempo de que cambiemos de tema y hablemos sobre los principios de sostenibilidad de los ecosistemas. Veamos. Principios básicos de sostenibilidad de los ecosistemas. Como habíamos visto en temas anteriores, en la naturaleza nada está aislado, todo está enlazado. También resulta que al igual que en todo en nuestras vidas, para mantener equilibrio, orden y sostenibilidad en un ecosistema, existen normas o principios sin los cuales no sería efectivo el funcionamiento de un sistema. Bernard J. Neville y Richard T. Wright de Community College en Gordon College, respectivamente, explican en su libro de Ciencias Ambientales para un Desarrollo Sostenible 4 principios básicos que deben darse para la sostenibilidad de un ecosistema. Veamos. El primero, para su sostenibilidad, los ecosistemas reciclan todos los elementos, de forma tal que liberan los desechos y reponen los nutrientes. 2. Los ecosistemas aprovechan la luz solar como fuente de energía. 3. El tamaño de las poblaciones de consumidores debe ser tal que no haya pastoreos excesivos ni otros consumos en exceso. Y el cuarto, y no menos importante, en un ecosistema
debe haber biodiversidad. He explicado todos los principios de sostenibilidad de los ecosistemas. Ahora te invito a que hagamos el siguiente ejercicio. Primera pregunta. En un ecosistema, la materia orgánica y el oxígeno producido por las plantas sirven de alimento y oxígeno a los productores. ¿Esto es correcto o incorrecto? Es incorrecto. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Es correcto decir que en un ecosistema hay un constante reciclaje de materia y nutrientes que dan vida y sostenibilidad a este? ¿Esto es correcto o incorrecto? Es correcto. Tercera pregunta. Los ecosistemas aprovechan la energía solar para su subsistencia, mantenimiento y sostenibilidad. ¿Esto es correcto o incorrecto? Esto es correcto. Finalmente, para que un ecosistema sea sostenible, se debe mantener la biodiversidad de especies. ¿Esto es correcto o incorrecto? Esto es correcto. Jóvenes, espero que hayan respondido correctamente. Ahora es tiempo de que recapitulemos el contenido del día. ¿Qué estuvieron aprendiendo? Estuvieron aprendiendo sobre los ecosistemas y sus tipos, de si ha intervenido el hombre o no, y también dependiendo del hábitat en el cual se encuentre. Finalmente, vimos cuáles son los principios de sostenibilidad de los ecosistemas. En la próxima clase vamos a hablar sobre población y comunidad. Es importante que si tienes alguna duda, continúes contactando al maestro encargado del liceo, además de que sigas lavándote las manos, utilizando el cubrebocas y el debido distanciamiento físico. Ha sido todo por el día de hoy. Espero estés dispuesto a seguir aprendiendo en una próxima clase. Hasta luego.